Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí con toda la estructura, con una parte de la estructura del Consejo Directivo Nacional, de los capítulos jóvenes, pues en la continuación de este extraordinario Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, donde vamos a nuestra tercera sesión, nuestro tercer ponente, excelente, extraordinario, Arturo Comón, Uruguay, miembro honorario de nuestra academia, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Arturo, bienvenido como miembro honorario. Es un gusto que nos estés acompañando en este importante congreso en homenaje a dos figuras de la materia, a nuestro amigo Enrique Müller y a Teresa Rodríguez de las Heras. Y bueno, con un tema súper interesante, pero primero te damos la bienvenida antes de que tomes la palestra y nos des una disertación como las que acostumbras, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a quienes están virtualmente asistiendo a esta aula y por supuesto a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, ¿no? De la cual he sido honrado con la membresía honoraria, ¿no? Sin méritos, pero bueno, para mí es un honor y un desafío porque el nivel que están demostrando tanto los palestrantes como los asistentes que formulan preguntas de inteligencia humana superior a la inteligencia artificial, me colocan en un gran compromiso. Yo pido desde ya disculpas por no calzar los puntos y también he dejado una suculenta suma de dinero por daños y perjuicios anticipadamente ocasionados por generar. Ni digas porque va a estar reclamando, ni digas nada porque va a estar reclamando Enrique Müller que allá anda, ¿eh? Y bueno, más o menos uno tiene que anticiparse al daño, ¿no? Entonces ya puse toda mi fortuna para pagar las indemnizaciones correspondientes. No, Hola vamos a salir Arturo. debiendo. Pues bueno, es un gusto tener hoy de nueva cuenta al doctor Arturo Comón de Uruguay, académico de número y fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay. Ha sido catedrático muy prestigioso en diversas universidades como la Universidad de la República, director de la revista Crítica de Derecho Privado del Uruguay, ha sido invitado en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, España, Italia, entre otras, conferencista internacional, miembro honorario orgullosamente en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy un tema muy interesante, hemos visto en las conferencias de Teresa de las Heras y de Enrique Müller muchas inquietudes planteadas precisamente, y mucha información y muchas inquietudes planteadas por los expositores y los homenajeados y por miembros de la academia. Y hoy nuestro querido amigo y miembro honorario Enrique Arturo Comón tocará el tema la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. Interesantísimo, ¿no? Con todas estas vertientes que se viven, que se ven, vale mucho la pena en todo caso, analizar a profundidad desde esta perspectiva, porque de verdad hay muchas inquietudes en relación con la inteligencia artificial. Doctor Arturo Común, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Este, yo quisiera decir algo que me parece que es importante para la disertación. Obviamente, cada uno después valorará lo que yo voy a decir. En estos momentos, la gran corriente que existe en materia jurídica en el mundo es partidaria de lo que se llama el diálogo de fuentes. ¿Qué significa esta expresión, diálogo de fuentes? Bien, significa que nosotros, yo digo nosotros, pero si no incluyo a muchos que me disculpen, ¿no? Por lo general, las currículas de educación jurídica en el mundo, de la enseñanza del derecho, se han
perpetuado en una fragmentación del derecho. En una fragmentación del derecho que por motivos pedagógicos y de estrategias didácticas se enseña a través de lo que se denomina tradicionalmente las ramas del derecho. Entonces, primer año de la facultad, derecho civil, derecho constitucional, un poco de derecho penal, bueno, y así sucesivamente a lo largo de toda la carrera, fragmentando el derecho en ramas. Por supuesto que desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de los abordajes metodológicos, eso es válido. Pero no se ha cuidado lo siguiente, que el derecho es uno solo y es unidad en la diversidad. De manera tal que fragmentar el derecho en el sensible territorio temprano de la educación jurídica sin aclarar que el derecho es unidad en la diversidad y que por lo tanto es uno solo y que, reitero, la información debe ser cabal y completa, decirle a los alumnos que no se piensen que el derecho es una acumulación cuantitativa de materias que hay que aprobar sin que tengan entre ellas conexión ninguna. Por lo tanto, hoy el diálogo de fuentes es una reivindicación de la unidad del derecho en la diversidad. Fíjense qué maravilla el lenguaje, ¿no? Universidad es unidad en la diversidad. Nos está diciendo la propia terminología con la que se identifican a los centros terciarios de educación, lo que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta, y cada uno hace de su isla precisamente un territorio aislado de comunicación con las demás áreas jurídicas, esas que componen la unidad, pero manteniendo la diversidad por específicas cualidades y propiedades y características del contenido de la asignatura. Entonces, el diálogo de fuentes aparece hoy como una corriente que reivindica el estudio profundo del derecho, en su conexión interna, intramuros, cada una de las denominadas ramas, pero también una constante conversación, un diálogo con asignaturas que son extrajurídicas. En los extramuros del derecho existe fundamental preocupación por lo que muchas veces en las universidades no se toma en consideración. Una de esas disciplinas extrajurídicas con las que hay que mantener un diálogo, según los estudiosos, es con la teoría del lenguaje. Es con la teoría del lenguaje que va mucho más allá de la gramática de superficie, con la importancia que tiene la gramática de superficie. La teoría del lenguaje como instrumento de conocimiento y de expresión del conocimiento, de aprehensión cognitiva de las esencias y de expresión, exteriorización de las esencias hacia cada uno de los agentes jurídicos. ¿Qué otra cosa es el derecho que no sea lenguaje? Imaginemos por un instante un derecho sin lenguaje. No podríamos ni siquiera comunicarnos entre nosotros y mucho menos aprender derecho, porque el derecho se aprende desde la escritura o desde el acto verbal, los actos escriturales y los actos verbales. Otra de las disciplinas extrajurídicas con las que el diálogo se reivindica ahora como imprescindible, perentorio, es con la filosofía del derecho y con la teoría general del derecho. ¿Y por qué? Porque con la filosofía, desde el punto de vista de los extramuros, ya no solo la filosofía jurídica, sino la filosofía en general, es la que nos hace pensar en grande, con perspectiva, con lo que se denomina estar en la tribuna y al mismo tiempo jugar el partido. Cuando yo en algún momento de mi vida tenía unos amigos que les gustaba mucho el boxeo. No peleaban, no eran peleadores, les gustaba ver ese deporte. Y yo
un día me invitaron. Y entonces yo fui y uno, y en el medio de ahí de la tribuna, era en el ringside, como se le dice, había un gran boxeador uruguayo histórico. Y me sentaron al lado de él. Y él, por supuesto, él no me conocía, pero como me vio sentado al lado de él, me empezó a hablar como si yo supiera algo de boxeo. Y en un momento determinado dijo, ese boxeador es bueno. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque sabe mirar la pelea mientras la está combatiendo. De manera tal que esa expresión a mí me quedó grabada, porque después uno también la aplica en el fútbol. Fíjense que los comentaristas y los relatores siempre saben a quién se debió haber pasado el balón y el jugador no, pero ¿por qué? Porque el comentarista y el locutor está en la tribuna viendo el partido con perspectiva que le permite analizar cada una de las jugadas en el entorno contextual en el cual el jugador en ese momento, en ese preciso instante, está llevando el balón. Entonces uno ve quién está al lado, quién está un poco más adelante, quién está detrás. Entonces siempre el comentarista dice, debió haberle pasado la pelota tal. Pero a nivel de terreno, si uno no sabe mirar el partido al mismo tiempo que se juega, se va a equivocar, porque a nivel de terreno están todos los jugadores en un conglomerado que impide ver con la claridad que una perspectiva tribunera, tribunalicia o como quiera llamársele, permite. Así que la filosofía permite perspectivas y abordajes que van más allá del momento, de la instantaneidad, sino que van en el tren de la contextualización de la situación jurídica que uno tiene que observar, o la situación de hecho o la situación de derecho que uno tiene que observar y que convoca el interés para explicarla. Y otra disciplina, cuando yo digo extramuros del derecho, no quiere decir que esté divorciada del derecho, es la ética. ¿Y por qué es la ética? Porque nos hemos olvidado que la ética está consustanciada con un parentesco sublime con el derecho, porque si el derecho es aquella organización que en estructura y función preordena sus energías, sus empeños, sus ahíncos para conseguir el bien, pues la ética es la que estudia el bien y el mal. Es desde Kant que nosotros perdimos ya la costumbre de saber qué es el bien y qué es el mal y elucubrar sobre eso y discurrir sobre lo que es, no solo lo que está bien y lo que está mal, sino qué es el bien para yo poder decir si algo está bien y qué es el mal para uno poder decir que algo está mal. Entonces la ética nos enseña a que abordemos el derecho siempre pensando en cómo el derecho preordena su propia estructura para cumplir la función de proveer el bien. Y de proveer el bien al individuo y de proveer el bien a las comunidades que ese individuo forma, a los países, a los pueblos, a las villas, a todos. Pero además, no solo eso, sino que nos preordena para darnos cuenta que la conducta que uno debe comportar de acuerdo a las normas también es una conducta que debe cristalizarse al sano conjuro de la ética, esto es, siempre en aras del bien. Y colocar, esto es fundamental, colocar a la persona como el centro del sistema, como el centro del sistema de vida y como centro del sistema jurídico, y no permitir su desplazamiento. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de las distintas revoluciones, que también se estudian en historia para explicar un poco qué es lo que ha ocurrido con el pasaje de una época a otra, de acuerdo a las conmociones
de las nuevas tecnologías, cada una en su momento, cómo se han generado distanciamientos de la persona del centro del sistema, del centro del universo. Y eso ha generado también una minusvalidez en el análisis, porque así como en algún momento determinado la revolución industrial despojó, desplazó y distanció a mucha gente con las máquinas de trabajos que eran básicamente artesanales, también con eso uno comienza a ver desde la perspectiva ética que lo que ha ocurrido ahí es un desplazamiento de la persona del centro del sistema. Miren, con todo lo que eso conlleva, estoy hablando muy rápido. Perfecto, ¿no? Vamos muy bien, muy bien. Disculpe, porque capaz que uno no se da cuenta, se entusiasma y va en bajada. Vamos muy a gusto todos. Adelante, mi querido Arturo. Bueno, muy bien. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. A partir de determinados avances o denominados avances, porque la palabra avance también tiene un peso ponderativo de valioso, pero muchas veces hay un avance, pero dista mucho de ser valioso, ¿no? Miren, pensemos cuando se inventó la máquina de escribir. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Es que los fenómenos siempre tienen un denominador común. Puede ser que varíen en determinadas características, pero en la base siempre hay un denominador común. Cuando se inventó la máquina de escribir, todo el mundo estuvo conteste en que ese era un avance valioso. Y cuando vino la máquina de escribir eléctrica, también. Ahora, cuando se inventó la máquina de escribir, se distanció a la persona de generar la letra, de parir la letra. Todas las letras terminaron siendo iguales, ya no en su contorno, sino en el golpe. Fíjense, un acto de violencia sobre un teclado. Y se privó al individuo de dibujar la letra. Parece que no hay diferencia. Bueno, mire, la S está ahí, sí, pero una cosa es parir una letra, más otra, parir la palabra, parir un texto, parir una obra, con la mano, dibujando la letra, recorriendo el contorno de cada una de esas letras, para darse cuenta que eso que se denominó avance, la máquina de escribir, terminó generando un acto de violencia en la aparición de la letra. Claro, ustedes dirán, esto es muy poético, pero bueno, yo prefiero tener una secretaria que escriba a máquina o en la computadora y no yo tener que manuscribir y perder el tiempo. Es que a veces, como decía Couture, el tiempo se venga de las cosas que se hicieron sin su consideración. A veces más vale ir despacio y no tan rápido, porque en la rapidez se fugan los conceptos y uno no presta atención y entonces no transmite. Bueno, lo mismo pasa con los denominados avances tecnológicos. Y en este momento, no es en este momento, porque de inteligencia artificial ustedes saben bien que hace decenas de años que se habla, sino que como proceso que es, tal como nos enseñó la profesora Teresa Rodríguez de las Heras, es un proceso, pero ahora ese proceso ha tenido una irrupción absolutamente desproporcionada. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, más se convocan inversores de grandes empresas de tecnología que están dispuestos a poner $500 millones, por ejemplo, para incentivar el estudio y el perfeccionamiento de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay, yo no diría una moda porque
no es esa la palabra, pero hay un casi repentino crecimiento de la inteligencia artificial con loas a las ventajas que ella puede obtener o que con ella se pueden obtener. Por supuesto que existe, por sentido común, existe la prudencia en cuanto a que para valorar algo hay que esperar a ver los resultados. Entonces uno no puede generar un juicio disvalioso de la inteligencia artificial si no toma en consideración los resultados que con ella se obtienen. Entonces es cierto, como enseñaba el profesor Müller, miren, en materia médica hay un gran avance en la precisión, un gran avance en la cirugía, en los elementos quirúrgicos, un gran avance en la detección de variaciones en el genoma humano que puedan haber sido generadoras de un cambio genético que abre las puertas para una enfermedad, y al mismo tiempo se determina por inteligencia artificial cuál es la medicación, el fármaco que conviene y que es el que precisamente resuelve el tema de esa mutación genética, cuando antes era imposible. Ahora, todo eso está muy bien. A nivel de diagnóstico, uno puede decir, sí, mire, en determinadas áreas, la inteligencia artificial es un avance valioso porque resuelve problemas que antes no se podían resolver, y se resuelven otros que sí se podían resolver, pero en un tiempo mayor, de manera tal que muchas veces la demora va a implicar una consecuencia dañosa para la persona. Eso está muy bien, sin duda. Ahora, el brillo, el lustre de esos avances, porque también, ojo, con inteligencia artificial hoy se están matando en guerras en las que se utiliza la inteligencia artificial, o sea que es un avance tecnológico hacia el exterminio. Entonces no puede ser valioso, será valioso porque se va a exterminar más gente, pero eso no es lo que precisamente predica de valioso a un avance. Entonces, cuidado, no generalizar. Muy bien. Pero hay algo, por eso yo hablaba de la importancia del diálogo de fuentes, que está en la base de la inteligencia artificial y que la humanidad no puede desconocer, y menos la humanidad de juristas. Miren, permítanme decir esto, y por supuesto que yo no soy dueño de la verdad, ya les digo que puse una suma de dinero a disposición de la academia para los daños y perjuicios por decir cosas con las que ustedes no están de acuerdo. Pero bueno, miren, el diálogo con la ética es fundamental. ¿Y cuál es la defección ética de la inteligencia artificial? Independientemente de los resultados que en algunas áreas esta inteligencia artificial pueda realmente obtener. Bueno, es algo que se da de bruces con la esencia del derecho, porque si el derecho tiene a la persona como centro de su ocupación y de su preocupación, como centro del sistema, la inteligencia artificial posee la defección ética de que está preordenada para fungibilizar al ser humano. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los bienes fungibles e infungibles? Bien, hoy con la inteligencia artificial ya se está instalando desde hace tiempo la fungibilización del ser humano. ¿Por qué? Porque es reemplazado, es sustituido, es otro bien que puede ser reemplazado por otro. Pero este bien que puede ser reemplazado es un ser humano. Entonces nosotros no podemos, y yo no estoy negando el valor de la inteligencia artificial, simplemente estoy diciendo que tengamos en cuenta que en la base hay una defección ética que es convertir a la persona en un ser reemplazable.
yo no sé, es muy probable que haya gente en el mundo que diga, bueno, si me reemplazan a mi suegra por una inteligencia artificial que siempre esté de acuerdo con lo que yo digo, bueno, muy bien, aplaudamos. Pero la pobre suegra terminó siendo desplazada de su lugar. Entonces, en lugar de congeniar con la suegra, de tener un buen vínculo con la suegra, simplemente le decimos, mire suegra, a partir de ahora la hemos sustituido por una plataforma tecnológica que está destinada a que usted sea un sujeto reemplazable. No, no, creo que no es por ese lado que debemos ir. Tenemos que por lo menos advertir que ahí hay una defección. Hoy en el mundo contemporáneo, en ese diálogo de fuentes con el que yo intenté iniciar esta breve disertación, el diálogo de fuentes entre el derecho ambiental y el derecho de daños es maravillosamente fecundo, fermental. Miren, desde el derecho ambiental, en conjunción con la preocupación que por el daño existe también en el derecho de la responsabilidad civil, se ha logrado establecer que el paradigma en el mundo contemporáneo, en ese matrimonio, como si estuviéramos tomando vino con una determinada comida, ya vamos a tener un comensal que diga, este es un buen maridaje, este vino tinto con tal carne, cuando en realidad cualquier vino con cualquier carne es igual, ¿no? Pero bueno, el maridaje entre el derecho ambiental y el derecho de daños indica que el paradigma es la evitación del daño y no esperar a que el daño acontezca para luego terminar de definir lo que es la indemnización, lo que es la reparación, o también diálogo de fuentes de por medio en el mundo contemporáneo, la restauración, que proviene del derecho de la adolescencia infractora, que habla de restaurar a la persona y no solamente poner en la balanza un daño, en un platillo de la balanza un daño y en el otro platillo una suma de dinero, porque ahí hay una contradicción que el derecho no puede sobrellevar, que es, por ejemplo, la muerte de un hijo en un accidente automotriz, cuando esos padres van a cobrar una indemnización y van al banco y le dan un cheque y en la ventanilla se dan cuenta que ese cheque es la representación de su hijo. Eso no cuaja en el apego al derecho como una disciplina humanista. Bien, en ese diálogo de fuentes, el paradigma hoy es la evitación del daño. ¿Y cómo se evita el daño? Ahora lo tenemos que trasladar para que tengamos como aviso al navegante la debida conciencia de lo que está pasando y lo que va a seguir ocurriendo con la inteligencia artificial. Bueno, la evitación del daño se logra a través de dos mecanismos. Algunos autores importantes dicen que son métodos. Independientemente de la discusión epistemológica que puede existir al respecto, hoy esos paradigmas son la prevención y la precaución, tendientes a la evitación del daño. ¿Qué significa prevención y qué significa precaución? Enfoquemos ahora en el ámbito de la inteligencia artificial. Miren, la prevención es el deber de abstenerse de comportar una conducta respecto de un determinado segmento científico o que es estudiado por científicos y cuyos cultores científicos dicen que de comportarse ese comportamiento seguramente se va a ocasionar un daño. Por lo tanto, hay que abstenerse de comportar esa conducta.
¿Y qué es la precaución? Parecido pero no igual. Es el deber de abstenerse de comportar una conducta en un área que tiene científicos que dicen que de comportarse no se asegura que no vaya a existir un daño. Por lo tanto, más que nunca, a través de esos paradigmas que resultan del diálogo de fuentes, en este caso específico entre el derecho ambiental y la evitación del daño al medio ambiente, ¿no? Y el derecho de la responsabilidad civil, bueno, en materia de inteligencia artificial tenemos que tener agudizados los sentidos para no permitir que con la inteligencia artificial se comporten daños, conductas que seguramente van a conducir un daño, o que se comporten conductas en materia cuyos científicos dicen que no se asegura que no vaya a haber un daño. Y eso, unido al diálogo con la ética, genera, evidentemente, bueno, diríamos, no tan evidentemente, genera andar con los pies no en polvorosa, sino bien plantados en la tierra y caminar despacio. Y ese caminar despacio no se está dando porque el brillo de la velocidad con la que la inteligencia artificial se multiplica progresivamente en la consecución de determinados resultados es lo que encandila. Y entonces cuando uno va manejando y viene uno rápido del otro lado y nos encandila y uno trata de ver para qué lado puede escaparse, evidentemente no va a tener mucha suerte porque la luz impide, con tanta velocidad, impide analizar cómo hace la persona. Así que bueno, en ese sentido, los diagnósticos sobre inteligencia artificial no colocan en el centro de la descripción el tema de la perspectiva ética. Esto es, casi ninguno habla de la fungibilización de la persona a través de la inteligencia artificial, convirtiéndola en un ente sustituible, reemplazable y por lo tanto prescindible. Y por otro lado, nos convoca a que definamos de una vez por todas probablemente lo que es motivo de preocupación y que no ha sido resuelto aún, que es la regulación de la inteligencia artificial. Hoy, 30 de enero, se están dando disertaciones en congresos y en reunión de juristas sobre, esto es en Italia, sobre si hay que regular o si hay que acompañar en vigilia, esto es, una gobernanza de vigilancia sobre la inteligencia artificial al mismo tiempo que ella está siendo desarrollada con esa velocidad, diríamos, de progresión geométrica, ¿no? Así que hoy ya ni siquiera se está hablando en la fase. Primero se hablaba de no regular, porque era tan veloz el desarrollo de la inteligencia artificial que una regulación de hoy iba a quedar fuera de tiempo y con cierto retraso, evidentemente, en la eficacia, en la eficiencia, ya al otro día, porque mientras nosotros estamos hablando acá de inteligencia artificial, se están desarrollando nuevos avances de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, fíjese lo que es la inteligencia artificial, que no pudo resolver un tema de un accidente de un avión con un helicóptero, nada más ni nada menos que en Estados Unidos. Entonces falló la inteligencia humana, pero también falló la inteligencia artificial, porque uno ve el radar y ve que se está acercando y el radar ni siquiera tocó un pito para decirle a los pilotos que estaban a punto de colisionar. Entonces, de la no regulación se pasó a la regulación o al desideratum de la regulación. No puede ser que sea un territorio no regulado. Ahora, ¿quién regula? ¿Cómo regula?
Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que la inteligencia artificial es como un quinto poder que está por encima de todos los demás, porque no va a haber ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder judicial, ni el cuarto poder, la prensa que pueda sujetar, como decía Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres. Y Artigas, que era un estadista, decía, solo el freno de la Constitución puede sujetarla. Hoy ni siquiera la Constitución puede sujetar a la veleidosa probidad de la inteligencia artificial, y eso me parece que es una alerta de la que no podemos, o respecto de la cual no podemos dar vuelta a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se regula? La otra etapa, que es la que se está transitando ahora, es, miren, no hay que regular, pero hay que vigilar. Y la vigilancia es comportada por determinadas comunidades, países o entidades específicamente adiestradas para vigilar. Pero ya, desde ya creo avisorar que esa vigilancia no va a poder con la inteligencia artificial, salvo que esa vigilancia, y miren la gran paradoja, sea comportada por inteligencia artificial. Y así como la robótica hoy en día está hasta un poco de modé, porque ya no es un tema de robots, es un tema de plataformas computacionales y programas de computación. Pero fíjense que antes se decía, bueno, muy bien, ¿cómo se puede resolver el tema de la pluralidad de robots que están dominando el mundo? Y mire, con otro robot, póngale al lado del robot malo un robot bueno. Y ahí no salimos más del pozo, porque siempre va a haber inteligencia artificial con inteligencia artificial. Y al ser humano lo que hay que hacerle es darle el poder de reivindicar su sitial medular, central, porque no es apurándonos que vamos a lograr que el ser humano no sea sino el mejor. Creo que el centro va a ser con perspectiva ética, con educación, con la fundamental impronta de que los jóvenes son aquellos que tienen que ser educados para que no se obnubilen con el encandilamiento de la inteligencia artificial, que sepan que existen seres humanos. Y el derecho es una ciencia, una disciplina científica humanista. Por lo tanto, tener presente que la inteligencia artificial se preordena en estructura y en función para fungibilizar nada más ni nada menos que a la persona, que es el centro de los empeños y de los ahíncos de toda disciplina humanista. Entonces, vamos a una mal posada por un pésimo camino. Así que bueno, yo simplemente quería que anotáramos la importancia que tiene el diálogo de fuentes entre el derecho y la ética. Como decía un gran escritor argentino, que me pongo el sayo, con lo que ignoro de este tema puedo escribir una obra de varios tomos, pero por lo menos el primer tomo, ese sí que lo sé. El ser humano no merece históricamente ni éticamente ser sustituible, por más que a uno la suegra muchas veces no le caiga bien. Tu suegra no fungible. Claro. O no quiero entrar en el tema de las esposas, porque también van a fungibilizar a las esposas y a los esposos, entonces, a las suegras y a los suegros, y dentro de poco nos van a fungibilizar a los hijos. Y entonces no es así. El problema es de muy difícil solución, pero por lo menos hay un primer paso, que es entender que en la base existe esa defección. Así que bueno, yo, Jesús... Qué interesante, la verdad, yo tengo esa perspectiva porque siento una locura de mucha gente, pero bueno, la gente está como obsesionada, pero fíjate eso que acaba de suceder precisamente en Estados Unidos, ¿no? O sea, terrible.
Tú imaginas Claro. que el margen de error sea mínimo. Y mira, terrible. Así que bueno, yo perdí a mi mejor amigo en el accidente de aviación de los Andes, en el avión uruguayo. Era compañero mío de preuniversidad y de universidad. Tenía 22 años, no era rugby, pero este, aceptó la invitación de un rugby que era también compañero de Ajá. la facultad, porque como era un vuelo charter, cuanto más gente fuera, más se abarataba el costo, ¿no? Entonces, eh, el piloto cometió la mezcla de error con esperanza y la presión de los propios muchachos que decían que tenían que llegar para jugar el partido y bueno, las condiciones meteorológicas no eran las mejores. Tenía 22 años. Y después nos enteramos, más Juan Carlos Menéndez, se me conmueve la voz, 22 años. Y después averiguamos que él sobrevivió al accidente, pero falleció en la luz. O sea que en menos de 24 horas se fue una vida maravillosa, ¿no? Así que fíjense Es que ni con impactante. inteligencia artificial iban a prever una tormenta de nieve en una cordillera que tiene tanto de magnífica como de peligrosa, ¿no? Con un avión que era una cascarita eh, a merced del viento. Así que bueno, creo que la Qué idea de esta impactante charla, eso. No me habías platicado eso, de lo que impactante. ah, sí, quería simplemente eh, terminar con esto, que eh, la brevedad de la exposición no implica liviandad en el contenido que debemos tener presente cuando hablamos de inteligencia artificial y que es precisamente la perspectiva ética, ¿no? Que yo veo que muy poca gente la toma en consideración y a veces no tomar en consideración la ética conduce, reitero, por un mal camino a una pésima posada. Sí. Así que bueno, yo te vuelvo a agradecer la oportunidad que No, me diste. pues la verdad es que extraordinario, la verdad extraordinario, no sé, nos hace reflexionar siempre muchísimo y son temas que no puedes abstraerlos cuando hablas de este diálogo de fuentes tan importante y es fundamental hoy en todas las vías, lo hemos visto en el sistema interamericano con el derecho interno, todo como de alguna manera del derecho procesal a lo que se maneja en derecho ambiental, muchísimas cosas, pero de verdad es un panorama complicado que no hemos percibido, nada más vemos los aspectos positivos, pero hoy hay varias inquietudes y quisiera iniciar porque está la gente muy contenta, y me gustaría iniciar con Filiberto Ávila Antuna, de los altos directivos del capítulo Durán, un extraordinario amigo. Mi querido Filiberto, por favor, adelante. Doctor Arturo, agradecerle por tan valiosa exposición, agradecerle también a mi presidente Naveja por permitirme participar en este momento. Hablando de los principios generales de derecho, como son principios de equidad, de libertad, de justicia, fraternidad, igualdad, y también de los principios relacionados a los derechos humanos, como son la independencia, la indivisibilidad y la progresividad de los propios derechos humanos. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cómo afectaría la inteligencia artificial en la administración y procuración de justicia si se violentarían estos principios que rigen nuestro sistema judicial? No, Gracias. gracias, mi querido Filiberto, gracias, Arturo, bien interesante el tema de derechos humanos vinculados precisamente a la inteligencia artificial. Adelante. Bueno, muchas gracias, Filiberto, te voy a tutear. Bueno, tú no me tuteas. Agradecido, señor. No, y ahora que estemos, no le digas, porque ahora que vamos a estar contigo, que va a estar contigo, no sabes lo que estás haciendo con mi Fili, te vas a ver. ¿Verdad, Fili? Ahora que que vas a venir a México, Arturo. Yo no sé si voy a poder ir a México porque como siempre hay como una lucha entre la selección mexicana y la selección No, mira, ni uruguaya. nos ponemos, en fútbol ni nos ponemos, no, mira, podemos jugarles en béisbol, en fútbol no, ni para qué hacemos el intento. Tengo un equipazazo, Bueno, ¿no? contestando la pregunta de Filiberto, miren, la gran impronta disvaliosa
del uso de la inteligencia artificial está en contra de los derechos humanos porque es un instrumento muy afilado para la discriminación. Hoy se discrimina por algoritmos y el algoritmo está hecho con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo no vamos a estar alertas sobre el potencial dañoso de la inteligencia artificial si en cuanto a derechos humanos se trata o concierne, ya hay una base de rápida discriminación? Hoy hay discriminación, reitero, por el algoritmo. Entonces, imagínense lo que es eso desde el punto de vista del resultado de una inteligencia artificial preordenada precisamente para hacernos ver cosas o temas y no ver otros, y entonces direccionar, no sé, discriminan un tema, pero al mismo tiempo nos discriminan a nosotros de estar alerta sobre ese tema y conocerlo. Entonces, hoy se habla en términos que no son muy exagerados, que se puede suplantar al Poder Judicial con inteligencia artificial. Y otros dicen que se puede suplantar entonces al Poder Legislativo. Y entonces fíjense que el tercer paso en la posibilidad es suplantar al Poder Ejecutivo. Entonces va a haber programas de inteligencia artificial que desplacen ya no a la persona, sino a toda una comunidad a través de sus organizaciones formales, estatales, ¿no? Pero Arturo, ni que ni lo digas, porque en algunos países y en algunos poderes muchos elegirían eso. No podríamos estar peor. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que junta el descontento que pueda tener con jueces o con resultados adversos en un juicio o algún diputado o senador que no sea de su agrado y entonces terminan aplaudiendo, sí, que venga la inteligencia artificial y a este señor, a este juez que me condenó. Entonces llega un momento en que comienza a darse un fenómeno, Filiberto, que se llama en sociología, o otra de las disciplinas con las que hay que dialogar, fundamental, que se llama disgregación y anomia. Entonces, la inteligencia artificial está destinada a acelerar la disgregación y fomentar la anomia. La disgregación, diríamos, cada uno por su lado, cada inteligencia artificial por su lado. Y la anomia, la falta de respaldo normativo. Aquel que tiene que hacer cumplir la norma es el primero que la infringe. Entonces la gente va a estar obnubilada con la inteligencia artificial y no se da cuenta que está preordenada también para disgregar y para quitarle poder a la norma. ¿Por qué? Porque la van a hacer ellos. Entonces la norma formalmente establecida, como la Constitución lo dice, va a estar también desplazada y no va a ser el centro del sistema. Terrible. Pues imagínate, desde el desarrollo de la tecnología, había una tele, todo el mundo estaba ahí. Cada cuarto, después los hijos, una tele en cada cuarto, los esposos y todos dispersos, es cierto. O sea, y como ahora, imagínate, con la inteligencia artificial. Acá en Montevideo, yo vivo en Montevideo, soy uruguayo, nací acá en Montevideo y adoro. A veces me voy a mi casita de Punta del Este, ¿verdad, Arturo? No, yo no. Yo voy a un poco más arriba, a las costas de Rocha, que son costas bravas. Miren, hablando de lo que dijo el presidente ahora, de que cada uno está en su dormitorio, bueno, sé que también en otros países pasó esto. En un bar y restaurante había un cartel que decía: no hay internet, hablen entre ustedes, porque vieron, están en la mesa y cada uno con la adicción a la pantalla, ¿no? Entonces acá dije: no hay internet, hablen entre ustedes. Y bueno, interesante. Hay un mensaje, por ahí un pequeño mensaje que sea que está el padre y llegan todos los hijos a visitarlo. No. Si quieren estar
yo pongo las reglas. A ver, echen sus celulares aquí. Claro, sí, sí, O sea, sí. es que el tema de la interacción, el tema, todo este tema sociológico que hablaste tú desde Comte, de Spencer, de Gabriel Tarde, de Durkheim y todo esto, cómo se analizaron fenómenos que hoy se profundizan, ¿no? O sea, este tema hasta de la imitación extralógica, o sea, un montón de cosas de dispersión. Se estremecen las estructuras del conocimiento, ¿no? Sí, sí, Con sí. relación a las pantallas, a los celulares, yo no sé si ustedes han tenido la desagradable experiencia de estar dando una charla y ver que la gente está mirando el celular, ¿no? Entonces, un día le escuché a un profesor argentino, iba a empezar la disertación y dijo, recuerden de, de prender el celular cuando se retiren. Un poco, pero dijo todo. Ok, perfecto. Bueno, ahora va a preguntar, le doy uso de la voz a Heidi Saray Mata Calderón, directiva vocal del capítulo Jalisco. Adelante, Heidi. Le doy Buenas muchísimas tardes. gracias por la oportunidad y mi excelente ponencia del disertante. Mi pregunta va encaminada a algo similar a lo que preguntaron anteriormente, porque la verdad es que no sé mucho del tema, pero había leído en la UNESCO que la tecnología de la inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero que sin embargo, si no existen unas barreras éticas, corre el riesgo de reproducir prejuicios y la discriminación del mundo real, divisiones, amenazar derechos humanos y libertades fundamentales. Mi pregunta es que si actualmente existe en el mundo una evaluación de riesgos para prevenir esos daños que puedan derivarse de esos usos ilegítimos. Excelente, Heidi, Bien. perfecto. Gracias, Bien. Heidi. Muy A bien. usted, Muchas doctor. gracias por la pregunta porque pone Ahí, el dedo en la llaga, ahí. el foco de atención. Y ya no saques a tu suegra, por favor, Arturo, pobrecita. El tema de la evitación de esos daños está preocupando a mucha gente que no está organizada y que no tiene, diríamos, legitimación alguna en términos de transformación jurídica de la realidad. Entonces, hay preocupación de filósofos, hay preocupación de juristas, hay preocupación de economistas, hay preocupación inclusive de inversores privados, porque con la inteligencia artificial se vuelan muchas fábricas también y hay daños no solamente centrales, sino también colaterales, externalidades disvaliosas, como se habla en economía. Pero todavía, que yo sepa, no ha habido una resolución de gobiernos que realmente se pongan los pantalones para evitar la propensión marginal y no marginal a esos daños, a la producción de esos daños, que son daños a derechos fundamentales, daños a la esencia del ser humano. Entonces, no hay, miren, por lo menos en el Uruguay, ahora la gran preocupación era si se admite o no la eutanasia. Bueno, muy bien. Ahora, hay distintos tipos de eutanasia. La inteligencia artificial desplaza al ser humano y es una eutanasia en vida. Esto es una, como decían los romanos, es una capiti diminutio. Ninguno de nosotros va a poder tener ninguna potestad. Entonces, hay gente muy preocupada, pero no tiene eco esa preocupación en los resortes transformadores de la realidad a través de la transformación preventiva, precautoria y aún penalizante del uso indebido de la inteligencia artificial. Lo que pasa que es un tema de encandilamiento. La gente defensora de la inteligencia artificial dice, mire, ahora usted se tiene que hacer una tomografía. Y antes la definición de las imágenes demoraba en obtenerse tanto. Hoy es en un segundo, en una décima de segundo. ¿Usted qué quiere? ¿Un tomógrafo antiguo o con inteligencia artificial? ¿Qué va a decir la gente? No, tráigame
Entonces, lléveme a un tomógrafo con inteligencia artificial. Entonces de ahí se pasa a generalizar. La inteligencia artificial es buena. ¿Por qué? Porque hay resultados que encandilan y ocultan detrás, parapetados en esos encandilamientos están los malos resultados. Y un mal resultado, por lo menos a mi juicio, es sustituir a la persona humana, desplazarla del centro del sistema. Excelente. Ay, pues, qué interesante ha sido ver todas estas vertientes y el tema ético. No podía manejarlo nadie mejor que mi querido amigo el doctor Arturo Común. Elenka Tapia, del capítulo Ciudad de México. Adelante, Elenka. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, doctor Común, por su exposición maravillosa. Pues más que nada era muy encaminado al tema que también me desarrolló. No sé si usted habrá visto una película que se llama Click, que es justamente Perdiendo el Control, es un poco cómica, pero da una enseñanza ética bastante interesante, ¿no? De saltarnos los procesos y al final del día todo lo que se evita, sí, pues es o la del intruso también, sí. Y entonces eso me hizo recordar ahora con su charla el que muchas veces con esta tecnología que nos está haciendo tan maravilloso, muchos de los procesos nos ayuda y nos facilita y nos resuelve muchas cosas en la vida cotidiana, honestamente, pero también nos está evitando, para aquellos que conocemos esos procesos y los hemos trabajado, dices, es maravilloso, pero los procesos cognitivos, la toma de decisiones, es decir, disminuir los procesos prefrontales del cerebro va a la larga a tener afectaciones cognitivas severas y irremediablemente a disminuir la inteligencia del ser humano. Entonces, este uso justamente no ético también va, pregunto, esa es la exposición o la reflexión que me gustaría compartir con usted y que a la vez compartiera con nosotros, es si todo ello que sí podemos verlo desde reemplazarnos, no necesariamente reemplazarnos si lo utilizamos de manera adecuada, pero ¿cuántas veces hemos utilizado un arma de manera adecuada? ¿Cuántas veces utilizamos un martillo de manera inadecuada para lo que fue construido, por ejemplo? Y ahora en este sentido, esta facilidad y también al mismo tiempo retroceso en materia cognitiva. Muchísimas gracias, doctor también Naveja, por darme luz a la voz. No, al contrario, eres parte importante de la estructura, mi querida Elenka, pero qué interesante, desde la película hasta el tema cognitivo, o sea, de veras, pasó con la raíz cuadrada, que ya nos tocó etapas de que pues, y se vienes hacia abajo. Adelante, Arturo, qué interesantes preguntas, ¿eh? Gracias. Es que el cine ha marcado rumbos en eso. Yo me acuerdo de la película La Naranja Mecánica. Sí, cómo no. Claro, y que en realidad el título era un mecanismo de relojería, era A Clockwork Orange, una naranja de relojería. Y trataba de la sustitución de un hijo por otra persona. Cuando después de recibir el tratamiento, ese muchacho va a su casa, lo reciben los padres y dicen, no, ahora tenemos otro, lo sustituyeron. Sí. ¿Por qué? Porque lo que es la fungibilización de la persona, y eso es una película de la década de los 70. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos desde la perspectiva ética conducen a advertir que hay un reemplazo, un desplazamiento, un distanciamiento de la persona. Entonces, me parece que eso, unido a la pregunta anterior sobre qué es lo que se está haciendo para revertir, ¿no? Es que no se está haciendo aquello que pueda transformar la realidad. Yo lamento ser pesimista en ese sentido. No creo pesimista, realista, la verdad que sí. Me parece que no hay que confundir pesimismo con realidad y con realismo, ¿no? Pero no puedo hacer buenos augurios, salvo en los casos concretos en los que se producen ventajas, sin duda, que nadie va a negar las ventajas. Pero imagínense la fractura social cuando sea la inteligencia artificial la que maneje la producción. ¿Dónde van a quedar los obreros? ¿Quién se va a hacer cargo de las familias que van a quedar sin trabajo? ¿Cuál es el peso del daño social
que se puede ocasionar parapetado detrás de uno. No, pero ahora esto, mire, este auto no va a fallar. Bueno, no va a fallar y resulta que los Tesla han atropellado gente como nada, ¿no? Ahora, es muy difícil. Yo puedo diagnosticar, pero no puedo abarcar todas las posibilidades como corresponde, porque la velocidad de la... Miren, es como en el diálogo de fuentes también, en materia de derecho, el diálogo, el maridaje, como le llamo yo, entre el derecho ambiental y el derecho de la responsabilidad civil por daño. La velocidad del daño es infinitamente mayor que la velocidad de su restauración. Entonces, por eso el paradigma es la evitación del daño. Claro, y ese paradigma está siendo obnubilado porque se encandilan las luminarias de Hollywood, encandilan. No, mire, esto es extraordinario. Rápidamente, hemos resuelto esto. Una operación, podemos hacer operaciones complejas y resolver problemas no solucionados todavía en matemática, y que ni siquiera los coeficientes intelectuales en materia de inteligencia lo han podido resolver. La inteligencia artificial lo resuelve. Bien, pero la inteligencia artificial suplanta al ser humano. Claro. Y eso, perdonen que lo reitere, pero es una falla de fondo. Entonces, cuando algo falla en el fondo, es que algo malo va a suceder. Si un barco está hecho y en su base tiene agujeros, se va a hundir. Entonces, si yo no tapo los agujeros, el barco va a hacer agua y no va a haber inteligencia artificial que achique el agua y pueda salvar la embarcación. Ay, pues. Mira, por ejemplo, Arturo, esto que decíamos ahorita hablando de películas, con mi querida Lenka, y tú, esta de réplicas, de aquel científico que mueren su esposa y sus 3 hijos, y luego le toca elegir, porque nada más hay para poderlos volver a la vida, ya que el tema de emociones, sentimientos, a 3 de los 4, hace un sorteo a ver quién, y cuando ve que la niñita más chiquita queda sin posibilidad, no, está así como que te deja, es terrible, ¿no? O sea, son temas. Claro. Y ahora que hablamos, como decía Teresa, la doctora Teresa, en relación a la autonomía 5 en las embarcaciones, o sea, rato sin tripulación y cosas que dices tú, ¿qué onda? ¿En dónde queda el ser humano? Está siendo suplantado totalmente. Fuera del sistema, queda fuera del sistema. Lo que pasa que ¿a dónde vamos a ir si estamos fuera del sistema? A Marte. Y bueno, capaz que por eso Elon Musk quiere ir a Marte, seguramente para llevarnos a todos a un planeta en el que volver a empezar. Perfecto. Antes de que sí, vamos a cerrar con nuestro querido vicepresidente Adrián de la Rosa. Antonio Mazarit, miembro del capítulo Morelos, nos dice que él está inquieto con el tema del juez robot. ¿Qué opinas? Yo ahí tengo una posición particular a partir de críticas que yo le hago a un estado de situación que está siendo protagonista del Uruguay. ¿Te acordás, Jesús, cuando nos pediste que presentáramos unos trabajos respecto del sistema de procesal por audiencias? Sí, claro. Sí, que tenemos claro. Bueno, en el Uruguay está ocurriendo, y eso yo lo digo en el trabajo que mandé, espero que... Sí, va pronto, lo vamos a... Yo creo que lo vamos a presentar en Baja California en el mes de noviembre. Ya voy adelantando un poquito, no te quería decir. Porque, miren, hay distintas modalidades de juez robot. Uno es el que es suplantado por un robot, ¿tá? Pero hay otro juez robot que no necesita ser físicamente suplantado, pero es un robot en su manera de decidir. Miren, el proceso civil por audiencias en Uruguay generó un cambio
eh, 180 grados, ¿no? Entonces, lunes, 3 audiencias. El juez necesariamente tiene que estar presente y el juez está incluido como un tercero, pero está dentro del fragor de la lucha. Él ve cómo están luchando las partes, el demandante y el demandado. Muy bien. Ahí está Enrique Müller, mira, te estoy oyendo, Enrique, que también nos va a acompañar Sí. en La Paz, Baja California, en el homenaje. Yo lo acabo de ver. Entonces, lunes, 3 audiencias. Miércoles, otras 3 audiencias. Primer semana, ¿no? Y pongamos que el viernes, 2 audiencias. Así que hubo 3, 6, 8. 8 audiencias en una semana. Segunda semana, otras 8 audiencias. Tercera semana, otras 8 audiencias. O sea que en 3 semanas, menos de un mes, tiene 8 por 3, 24 audiencias. Cuando llega la cuarta semana, él ya no se acuerda quién era quién y qué cada una de las partes que sostenía en la primera audiencia. Entonces, ¿por qué yo digo que se robotizan? Porque no tienen tiempo de estudiar, quedan agotados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No todos, obvio, cuidado, no todos, hay jueces que no hacen esto que yo digo, pero hay una tendencia, una propensión marginal a buscar sentencias de casos que a ellos les suena parecido al que tienen que decidir y hacen un corte y pegue y clonan con la sentencia, resuelven el caso que tienen que resolver y no necesitan estudiar nada más que jurisprudencia que ya está sistematizada y pim pum. Entonces ese es un juez robot también. ¿Qué es lo que está haciendo? Está anglosajonizando el sistema continental, porque el sistema continental es el juez reflexivo, el que tiene que tener tranquilidad, tiene que tener serenidad para pensar por su propia cuenta, discernir. El derecho es una ciencia, no es el derecho resuelve problemas, no resuelve casos. ¿Me explico? Tienen que aplicar marcos teóricos conceptuales. Claro, ¿qué se le va a poder exigir a un juez que en un mes tiene 32 audiencias? Miren, esto es como, vuelvo al ejemplo del fútbol, porque una de las ventajas que se le asignaban al proceso por audiencia cuando fue objeto de proceso de promulgación la ley, el Código General del Proceso, decía, ahora va a haber celeridad. Hoy los juicios demoran más que antes, pero además decía, no, pero el juez ahora va a tener sanciones si no está en la audiencia porque es bajo pena de nulidad, y antes, bueno, muy bien, yo digo, miren, ustedes quieren un juez que tenga inmediación con las partes, aléjelo de las partes. El mundo también se conduce por paradoja, aléjelo de las partes. ¿Por qué? Porque si está en el medio del fragor de la lucha, es como el jugador de fútbol que no ve que el puntero derecho está libre como para pasarle la pelota. En cambio, el que está en la tribuna está más cerca, por más que no esté jugando el partido. Entonces, esas paradojas, no, el juez tiene que estar ahí, imbuirse del drama de las partes. Miren, en un clima de audiencia en que se están peleando en un divorcio fuerte, unas peleas duras por la división de bienes, la tenencia de los hijos, la tenencia de las mascotas, hasta eso se discute. ¿Sí? El juez no, sáquelo de ahí. Pero bueno, entonces ahí también hay una robotización sustentada además en un procesador de texto como el Word que permite el corte y pegue. Así que bueno, excelente. No necesariamente tiene que ser un robot de metal y vidrio. Ese es el antecedente humano. Bueno, vamos a cerrar porque hay muchas inquietudes, pero bueno, vamos a estar pronto en
nosotros, tanto a Enrique, nuestro querido amigo Arturo y algunos otros amigos, nos vamos a reunir primero Dios en noviembre en Baja California Sur, en La Paz, que es una ciudad paradisíaca hermosísima, y nos va a dar mucho gusto tener a hermanos que quiero tanto en una ciudad con otros hermanos que tengo aquí en mi país. Y bueno, va a cerrar uno de nuestros vicepresidentes nacionales. Quiero mandar un abrazo, perdón, a nuestra querida amiga y vicepresidenta, la magistrada Hortensia, que ha tenido algunos problemitas de salud. Está ahorita en el hospital para estar bien, pero es una persona, un activo maravilloso, primero como super ser humano y dentro del aspecto académico. Un abrazo, mi querida magistrada, y a Jorge Luis, nuestro presidente del capítulo. Todo va a salir bien, los queremos mucho. Mi querido vicepresidente Adrián de la Rosa, adelante, por favor, con la pregunta. Muchas gracias, presidente. Lo malo de preguntar a lo último es que se abordan es que estamos temas que me tocan, pero muy emocionante, pero a veces sí hasta te pones de nervios de ver las perspectivas que hay. Eso es una realidad. Totalmente, y retomando este concepto de disgregación y anomia que bien señalaba el doctor Arturo Caumont, y también déjeme entre paréntesis comentar, presidente, que bien dijiste que le íbamos a quedar debiendo ese depósito, se lo tenemos que regresar. Extraordinario, es un poeta del derecho, mi querido Arturo. Sí, ahí está Enrique, que lo diga, ¿sí o no, Enrique? Espectacular, aparte como siempre Arturo, con el humanismo que lo caracteriza. Un desarrollo fenomenal de esta cuestión. Adelante, uno de nuestros homenajeados se agradeció, que lo vamos a tener pronto en físico acá en La Paz, maravilloso. Adelante. Nos va a dar gusto recibirlos. Te quiero mucho, Enrique. Te quiero mucho, Enrique. Coincide. Ahí que no digan, ahí nomás que no va a decir Enrique que tú y yo somos fungibles, porque nos salimos de la conversación, No, pero no quiero quitarle tiempo a nadie. Estás abierto porque es un gran aprendizaje. Pero de alguna manera, Arturo, yo el otro día hacía referencia a Harari en 3 libros maravillosos que tiene, el último, Sapiens. Él decía que qué paradoja todo lo que sucede con la inteligencia artificial, porque el hombre es el animal más inteligente, pero acá parece que también es el más estúpido. También, claro. Vamos corriendo hacia la autodestrucción. Totalmente. Y el tema fundamental, y lo dijo Arturo, que de alguna manera lo que se tiene que tratar de buscar por todos los medios es, bajo la idea de que vamos hacia un nuevo humanismo, por decirlo de alguna manera, es buscar la manera que vamos a controlar toda esta nueva tecnología. La normativa misma. Si no lo controlamos, vamos todos, ¿no? a la suplantación, a la fungibilidad, a lo que sea. Yo creo que es razonable ese pensamiento. Es muy bueno lo que dijo Arturo, cómo lo explicó, porque es real. ¿Sí? Y en muchos aspectos lo que nosotros no podemos suplantar es la conciencia. Claro, y hablaron, por ejemplo, se siente maravilloso que vamos hasta la autonomía 5, que aquí, y que sí, para que te suplanten, para que no sea residual, sino que te estés suplantando. O sea, qué absurdo, o sea, qué nivel de evolución cuando estamos viendo que es una involución en el quehacer humano, porque ¿dónde vamos a quedar nosotros? Claro, porque cada vez vamos más a ser descartables en todo este juego de la vida. Ay, no. Por eso yo el otro día le quería, tanto porque para mí fue emocionante, porque estaba con mi nieto, con mi hijo. Fue hermoso con tu hijo. Que por cierto hasta ahí medio que lo conocí en Santa Fe, fíjate. Sí, pero yo lo que me acordaba de una expresión de un papa que dijo que no puede ser que por vivir perdamos las razones de vivir. Esa es la cuestión que también marca esta nueva tecnología. Lo dejo, director, con su... No, la verdad, ¿sabes qué? Que este diálogo es muy padre, como decía del diálogo de Fuentes, mi querido Arturo, porque pues hay cosas muy positivas y hay cosas muy negativas, pero la anomia, o sea, el buscar la normativa, una adecuada normativa es fundamental, porque la sustitución se ha venido haciendo progresivamente. Si había un autobaño, un baño, un lavado de vehículos,
o un estacionamiento, empezaron a meter la tecnología y en lugar de 20 personas era uno que aplicaba el aparatito y le apretaba el botón y la gente quedó al margen en el trabajo. Entonces, cada vez es más complicado. ¿Y dónde va a quedar el ser humano? Claro, y cuando sucedía que ese que apretaba el botón, que era uno, había otro que había un aparatito que lo apretaba. Los rollos después provocaba un rayado al cabo de 5 lavados, con lo cual tenía que ir a pintar el auto. O sea, lo que no se había considerado antes, se pasó a considerar Claro, después. fíjate, mi querido Arturo y mi querido Enrique, en La Paz de una vez vamos adelantando, van a estar tú, va a estar Arturo y va a estar de cajón Teresa. Y van a estar los dos de los homenajeados y un Arturo que después vamos a hacer algo muy importante en materia civil. Desde ahorita lo vamos adelantando, la idea van a ser 6 personajes y para que estén ahí con nosotros vale muchísimo la pena todo esto que se está gestando y les vamos adelantando. La Paz es una ciudad preciosa, da mucho gusto que nuestro vicepresidente en ese congreso. El 28 vamos a tener la reunión anual, 28 de febrero y 1 de marzo en Tepic, Nayarit, con nuestro vicepresidente con Trinidad Espinosa, y vamos a establecer las fechas ya tenemos este congreso virtual y paralelamente uno extraordinario en materia procesal penal a nivel mundial, y vamos a establecer otros 3 congresos virtuales, uno de justicia indígena y otros 2, y vamos a tener los presenciales, y uno de ellos ya está adelantado, que va a ser en noviembre en La Paz, Baja California, y ustedes 2 y Teresa ya están en automático en ese congreso. Ya lo voy adelantando. Muchísimas gracias. Amigo y hermano querido, bueno, maravilloso, ¿eh? Me va a dar mucho gusto recibirlos por acá. Adelante. Bueno, pues continúo entonces con la pregunta. Podríamos entonces concluir, doctor Arturo Caumont, porque ya abundamos mucho sobre el tema, que la inteligencia artificial y la implementación de los principios generales del derecho nacieron divorciados. Digo, hablando de maridajes, en este caso, nacieron divorciados. No te había adelantado que te va a mandar su robot a La Paz, Arturo, para que sepas a dónde vamos. Ahí sí nos va a dar conferencia, pero no vas a ver que no va a ser la misma emoción. Muchas gracias, esa sería la pregunta. Adelante, por favor, Arturo, y cerrando, la verdad es que todos son interesantísimos. Hemos tenido 3 conferencias extraordinarias con Teresa, con Enrique y hoy con Arturo. Un privilegio, de verdad. Adelante. Bueno, yo creo que la respuesta va siempre a girar en torno a que ese proceso lento de disgregación y anomia que ahora está siendo acelerado con la inteligencia artificial tiene exactamente el mismo disvalor que tiene la anarquía. Esto es, bueno, porque en realidad va a ser que cada uno haga lo que él piense y entonces no va a poder existir. Yo ya no digo una estructura regulatoria de la sensibilidad, de la intimidad, de la privacidad, de derechos humanos que son fundamentales, sino la propia estructura disgregada. Entonces eso lleva precisamente a que no tenga respaldo la normativa, porque en definitiva no va a existir normativa. Entonces ahí hay todo un trasfondo sociológico que va de la mano de lo que decíamos. Uno toca al ser humano desplazándolo del centro del sistema y se viene toda la estantería abajo. Entonces llega un momento en que creo yo que hay que parar el mundo porque hay mucha gente que se quiere bajar, porque hay muchos que avisoramos un camino al exterminio. Entonces, si uno dice que vamos camino al exterminio, hay quien va a decir, no, pero eso no es así, porque, bueno, pero al final, se va a prescindir del ser humano. Entonces, disgregación, anomia y desplazamiento del ser humano, porque además, contestando a la pregunta del colega, como dijo Teresa Rodríguez de las Heras, ahora hay una etapa en que la inteligencia artificial toma decisiones y lo peor de todo es que toma decisiones y no tiene que dar explicaciones cuál fue la razón y la articulación argumentativa por la cual adoptó esa decisión. Entonces llega un momento en que ya no solo se le desplaza
al ser humano de su sitial medular central, sino que además no se le permite siquiera quejarse. ¿Por Pues qué? es un Porque, dogma, no hay debate. claro, porque, exacto, se terminó el diálogo. Entonces, y el poder de persuasión, porque en el diálogo surge una luz hecha en común. Por algo, cuando uno está en un juicio, por eso hablamos de los robots sustituyendo a los jueces, ¿no? Miren que en un juicio, por ejemplo, uno está acostumbrado a estructurar la situación en el molde de la controversia. Miren, el adversario, el contrincante, la contraparte, hasta el propio lenguaje nos indica una situación de contrincantes, de enemigos. Bien, y nos hemos olvidado que tanto demandante como demandado son colaboradores del proceso para llegar a una solución centrada en el derecho. Entonces tienen que colaborar, no ir uno contra el otro. Entonces llega un momento que el lenguaje nos indica mucho el camino. Miren, yo tengo escrito sobre teoría ética del contrato, ¿no? ¿Cómo ve uno el contrato? Imagínense, como dijo Teresa Rodríguez de las Heras, hoy ya hay un modelo de contrato aprobado por un Citral que es todo inteligencia artificial. Miren, ¿cómo visualizamos nosotros el contrato? Y bueno, las partes en pugna, porque uno busca su interés, su necesidad, satisfacción, y el otro lo mismo, su rédito. Pero el lenguaje es maravilloso. Miren, contrato, tratar con el otro. Consentir, sentir con el otro. Concordar, poner el corazón con el otro. De manera tal, convenir, venir en conjunto con el otro, es que si visualizamos el contrato como un ámbito de pelea y de lucha, estamos equivocados, porque no hay acreedor sin deudor, ni deudor sin acreedor. Entonces hoy está el modelo relacional de contratos en los que se asignan deberes concretos a la buena fe, deber de colaboración, deber de supererogación, deber de desapego. Esto es, si un acreedor ve que su deudor no le puede cumplir, tiene que ayudarlo a cumplir, porque ayudándolo se ayuda a él. Entonces el contrato es eso, pero lo vemos como un ring donde dos boxeadores se castigan para sacar uno supremacía sobre el otro, cuando sin colaboración no hay contrato. No, excelente, eso lo vamos a dejar también para presentar una Muchas obra gracias. colectiva por ahí en Baja California Sur, ahí en La Paz, y hacer este congreso importantísimo. Y la verdad, cuando hablas del diálogo de fuentes, retomar la sociología, la psicología, la antropología, la ética, Todo. nos serviría de muchísimo en todo este tema. El derecho, evidentemente, porque parece que la gente está manejándolo como si fuera un dogma. Yo creo que es como retomar, parece la regresión que decía Spengler, y esto es como al sofismo, ¿no? Está tremendo. Pero bueno, vamos a dejarlo porque ya vamos anunciando, los vamos a ver el 28 en la reunión nacional. Enrique Müller, Arturo Comón y Teresa de las Heras, Rodríguez de las Heras, van a estar con nosotros en La Paz, Baja California, en el mes de noviembre. Una ciudad preciosa, con una anfitrionía increíble, ya lo vivirán, es maravilloso. Y la verdad que me da mucho agrado haber tenido hoy aquí en la academia con parte de nuestro consejo, con parte del capítulo joven. Están gente del capítulo joven que cabeza a nivel nacional, que es Baja California Sur, con gente del capítulo joven de Puebla, de San Luis, Potosí, etcétera. Pero me da muchísimo gusto haber tenido a Arturo, porque de veras es un mago de la palabra, del lenguaje, del derecho, y profundiza en un tema y en una perspectiva, en una vertiente como que parece que está olvidada. O sea, nadie voltea a ver el aspecto ético en la inteligencia artificial, y nadie mejor para verlo tomado a profundidad como es el doctor Arturo Comón. Gracias, querido Arturo, gracias como miembro honorario de la academia. Vernos pronto en México va a ser un sueño. Nos hemos visto en varias partes de América Latina, hemos coincidido.
con mi querido Enrique Müller, igual nos hemos visto en muchísimos lugares hermosos, en Santa Fe, que yo le tengo, lo manejo muy parecido a lo que se vivió en México, en Querétaro, por todo lo que representa en el Constituyente. Estuvimos en lugares coloniales, en lugares de naturaleza maravillosa, en muchas partes hermosas, y ahora nos vamos a tener acá a Arturo. A Enrique ya lo hemos tenido en Guadalajara, en varias partes de México, pero Arturo me da mucha emoción tenerlo, lo quiero muchísimo también, es una persona muy importante en mi vida, en la empatía académica que tenemos, pero en las emociones, en el cariño, lo admiro mucho, lo quiero mucho, y va a ser muy bonito tenerlo en nuestro México, en hermoso también, como nuestra Argentina preciosa, nuestro Uruguay. Y gracias, mi querido Arturo, por haber estado en la academia, que es tu academia. Gracias por acompañarnos a uno de los homenajeados, Enrique Müller. Un abrazo, mi querido Arturo, y felicidades. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Y despedimos hoy a Arturo Caumont, académico de número, de los fundadores de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, director de la revista crítica Derecho Privado de Uruguay, catedrático de universidades muy prestigiosas como la Universidad de la República del Uruguay, director de la revista crítica Derecho Privado de Uruguay, profesor en universidades en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en España, en Italia, conferencista internacional y miembro honorario de la Academia. Extraordinaria disertación con el tema la inteligencia artificial desde una perspectiva ética que nos brindó muchas emociones, y a veces hasta no me sentí como que volví a retomar un poco a Schopenhauer, porque de verdad está crítico esta situación y no la hemos visualizado. Continuamos la siguiente semana con otra de las conferencias en este gran homenaje a dos juristas muy importantes de nuestra América y de Europa, a mi querido amigo Enrique Müller y a la doctora Teresa Rodríguez de las Heras. Y nos acompañará a la siguiente sesión Alicia Monagas de Venezuela, profesora de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Central de Venezuela, y ha sido profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, una extraordinaria jurista, también constitucionalista de Venezuela, una amiga también entrañable. Y le damos un abrazo a mi querido Arturo Caumont, a nuestro homenajeado que nos ha estado acompañando, y me da mucho gusto, aparte de nuestro Consejo Directivo Nacional y de los capítulos, gente de nuestros capítulos y jóvenes de los capítulos, de varios capítulos del país. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia. Abrazo a todos.